Amén. Mateo 7:24. Vamos a leer algunos versos del 24 al 20 y pico. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios nos bendiga a todos en esta preciosa noche. Vamos a estar hablando, mis hermanos, bajo el tema viviendo sabiamente en este mundo. Viviendo sabiamente en este mundo. Aquí donde leímos, mis hermanos, ya Jesús había agotado una agenda de unas cuantas enseñanzas. De hecho, es con esta culmina en este día de todas las enseñanzas que le había tocado en ese día. Termina con este ejemplo de los dos cimientos y habla de dos tipos de personas, dos tipos de cimientos. Habla de una persona que es la que escucha la palabra de Jesús, se agrada de la palabra de Jesús, le gusta escuchar la palabra de Jesús, pero el problema radica cuando tiene que poner por práctica lo que Jesús enseña. Y a este tipo de personas Jesús le llama insensato. La persona que escucha la palabra, las enseñanzas, pero no la lleva a la práctica. Y hay otro tipo de personas, según Jesús, y es aquella que no solamente escucha la palabra de Jesús, sino que la lleva a la práctica. Amén. Y Jesús compara a este tipo de personas como una persona prudente o sabia. Por eso el tema viviendo sabiamente. Y lo interesante de estas últimas palabras que dice Jesús es que tanto a la prudente, y esto es importante que lo sepamos, mis hermanos, tanto a la prudente como a la insensata le llegaron las mismas pruebas. Si leemos, dice que la misma lluvia golpeó con ímpetu tanto al prudente como al insensato. Los ríos se desbordaron, la casa fue golpeada. La única diferencia es que Jesús dice que aquellos prudentes son comparados a aquellos que afianzaron su casa sobre la roca. Y aquellos que simplemente oyen, cuando le llega la prueba, son aquellos, Jesús lo compara a aquellos que edificaron su casa sobre la arena. En otras palabras, lo que Jesús quiere decir en síntesis es que si nosotros simplemente escuchamos la palabra de Jesús, leemos la Biblia, pero no llevamos a la práctica esos consejos que Jesús nos da o que la Biblia nos da, pues no solamente Jesús da consejos, Pablo aconseja mucho a la iglesia. Tenemos ahí unas cuantas cartas en el Nuevo Testamento. Tenemos también las enseñanzas del Antiguo Testamento que Pablo dice en Romanos que se escribieron para nuestra enseñanza. Se documentaron esas historias, no es para que estén ahí de lujo, o para que, qué bonito, mira cómo Moisés abrió el mar rojo. No, eso hay una enseñanza detrás de ese mar rojo que se abre. Primero nos enseña que el Dios que le servimos es un Dios todopoderoso, que no hay límite, que nada puede detener al pueblo de Dios. Entonces, si yo creo para mí que si Dios lo hizo con Israel o con Moisés o con cualquiera de aquellas personas, también puede hacerlo conmigo. Y cuando yo empiezo a creer esa palabra se manifiesta en mí. Y entonces somos comparados a aquellos que edificaron su casa sobre la roca. Repito, tanto al prudente como al insensato le vinieron cosas malas. La única diferencia es que aquellos que se agarraron de Jesús, aunque fueron golpeados, no fueron destruidos, como dice Pablo en Romanos. Porque podemos ser derribados. Pueden pasarnos cosas malas. Porque a veces tenemos la idea que nos convertimos al Señor, le servimos a Cristo y somos inmunes. No. De hecho, la Biblia dice una misma cosa le ocurre al justo y al injusto. La diferencia radica, mis hermanos, en cómo reaccionamos porque tenemos a Cristo.
Por ejemplo, no es lo mismo que a un inconverso le venga una desgracia que a nosotros que conocemos que detrás de cada desgracia hay un propósito de Dios para con nosotros. Dios tiene, dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo, Dios tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia que nada escapa de la mano del Señor. Dice el mismo Jesús, porque tú dirás, bueno, Pablo puede decir Santiago, no, pero Jesús dice que aún los pelos de vuestras cabezas están contados. Usted dirá, bueno, ahora una computadora puede contarla, pero 2000 años atrás no. No, perdón. O sea, Jesús nos está enseñando el cuidado de Dios para con nosotros. Y que cuando nos sobrevenga una aparente, entre comillas, desgracia, veamos la mano de Dios en todo. Pablo dice en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, hablando de la creación, que la creación misma da testimonio de la gloria de Dios. Porque las cosas que son invisibles se hacen claramente visibles, de modo que no tenemos excusa. Esas montañas, ese río, ese mar no se creó solo, hay un arquitecto detrás de eso. Y el apóstol Pablo dice que todo nos muestra el amor de Dios, si usted quiere ver a Dios. Yo le decía a alguien que estábamos debatiendo la Biblia en estos días, que si en la Biblia hay razones para ser creyente y hay razones para ser ateo. Tú decides cuál ser. Si tú nada más te enfocas en las cosas que tú no entiendes de la Biblia, te vas a volver ateo. No, porque el clásico. Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Pero la maldad, la Biblia la explica. La Biblia tiene respuesta para todo. La maldad no está en Dios, está en el corazón del ser humano. Que desde que se apartó de Dios, en el caso de Adán, entró todo lo que conocemos como maldad. Odio, rencor, miedo, todo ese tipo de cosas no tiene que ver con Dios. De hecho, Jesús vino para deshacer ese tipo de cosas. Pablo dice, por ejemplo, no seas vencido de lo malo. ¿Vence con qué? Vence con el bien al mal. El mal tiene dos enemigos, el bien y el propio mal. Pero vamos a destruir el mal haciéndole el bien. Tú nunca vas a cambiar a una persona haciéndole lo mismo que esa persona te hace, porque tú estás alimentando el mal. Y es lo que Jesús nos vino a enseñar. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6 dice: vivamos sabiamente entre los que no conocen a Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones, escuche esto, mis hermanos, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Eso dice Pablo a los colosenses. Hay otra versión que dice del mismo texto: compórtense sabiamente con los que no conocen a Cristo. Yo decía el domingo que los inconversos, la Biblia que leen es tu comportamiento. Ellos fácilmente no se van a acercar a una Biblia a leerla, pero tu comportamiento le va a decir a ellos que tú estás viviendo como dice tu seguidor, o a quien tú sigues, perdón. Quizá mi vecino no lee la Biblia, pero mi vecino sabe que soy cristiano y ellos saben lo que tiene que hacer un siervo de Dios y lo que no tiene que hacer un siervo de Dios. Por ejemplo, si se te sale una mala palabra, ellos te van a mirar: oh, varón, ¿y qué pasó? Porque ellos saben que nosotros somos otra creación. Somos otro tipo de personas. Ellos pueden alterarse y vociferar todo tipo de cosas, pero a nosotros no se nos permite eso. Que un día pueda pasar, humanos somos, Moisés se airó. Amén. Pero la Biblia dice: airaos y no pequéis, que esa traducción es horrible. No es así. Lo que quiere decir el texto original es: si entras en ira, no peques. Si en algún momento te llega el furor como ser humano, no peques. Porque al tú decir airaos es como un imperativo. Aírate. Tú el que se aira fácilmente peca. Por eso Santiago nos aconseja que no seamos esclavos de la ira. Porque la ira ciega. De hecho, hermano, no se le puede pegar a un niño con ira. Usted le pega a un niño cuando está frío usted, de la cabeza. Porque el que pega con ira, pega con rabia. Y puede maltratar al niño. Y eso lo hacían nuestros padres,
Yo he dicho muchas veces que me pegaban en sílabas. Sin embargo, hermano, ahora la psicología moderna aconseja que antes de usted pegar, cuente hasta 10, sino hasta 20, 30. El punto es que se calme, porque no podemos tomar decisiones bajo ira. Esa ira no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Cuando Dios le dijo: Moisés, habla a la peña y santifícame en medio del pueblo. Moisés fue, el pueblo: no tenemos agua, no tenemos agua. Ah, no tienen agua, pues echen para acá, vengan. Y dice la Biblia que Moisés dijo: Aarón y yo le daremos agua. Y golpearon la peña no una, sino 2 veces. ¿Y qué pasó con eso? Primero, la peña representaba a Cristo. Y tú no puedes golpear 2 veces la peña, porque Cristo no iba a morir 2 veces. Cristo es la fuente de agua, primero. Lo segundo es que Dios dijo: denle agua para que santifique mi nombre. Ellos dijeron: Aarón y yo le daremos agua. Pero todo eso fue bajo el efecto de la ira de un pueblo que lo tenía ya al volar Moisés. Pero independientemente de eso, la consecuencia vino. Dios le dijo: no entrarás a la tierra porque no me santificaste delante del pueblo. Por eso la Biblia tiene varios versículos para controlar la ira, porque la ira es locura, dice el proverbista. Compórtese sabiamente con los que no conocen, con los que no creen en Cristo, dice otra versión, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Oye, que sus conversaciones sean siempre amenas, que la gente desee escucharte, y no que digan: ya viene este a hablar sandeces. No, dice que tus conversaciones sean siempre amenas y de buen gusto. Así sabrán, escuche esto, cómo responderle a cada uno. Ustedes no creen, pero es así. Nosotros nos observan. Tenemos una nube de testigos que sabe: Marilena es cristiana y vive ahí. Yo sé que en ese apartamento vive Annie Cleto y José Luis. Y yo sé que son cristianos. Los vecinos lo saben. Y ante cualquier eventualidad, vamos para el varón a ver, para que no haga una oración o llévame en oración. Eso es porque todavía creen que Dios te oye a ti y a ellos no. Entonces es una buena señal de que tú andas en buen comportamiento. Por ejemplo, Pablo sigue aconsejando en Efesios 5, 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Recuerda el tema: viviendo sabiamente. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De qué? De cuál sea la buena voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros, cuando nos reunamos, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Nada de eso. Cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando siempre gracias a Dios por todo, por lo bueno y lo malo que nos pase. Gracias a Dios por todo. Tú sabrás, como decía mi abuela. Y alabando al Señor en vuestro corazón, dando gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice Santiago 1:5, pídala a Dios y Él te la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. No es que a José Luis yo le voy a dar sabiduría y a Otaño no. Dios no discrimina. De hecho dice: el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin discriminación. Nosotros como cristianos debemos ser la gente más sabia de esta tierra. Por eso es que repito y repito, yo no concibo un cristiano haciendo chivo. Eso es muy bajo. Usted tiene la mente de Cristo. Y eso que usted puede sacarlo, apréndaselo. Y eso es por mencionar una de las pocas cosas. Nosotros como cristianos somos otra cosa.
A nosotros se nos exige más, la sociedad nos exige más a nosotros que a los demás que no conocen a Cristo. Porque ellos saben que en la mente de ellos, supuestamente ustedes son los representantes de Cristo en la tierra, pero si no nos comportamos de acuerdo al llamamiento de Dios, lo que seremos son piedras de tropiezo. Ahí es cuando Cristo dice, si la sal no sirve para salar al mundo, no sirve para nada, lo que sirve para pisotearla. En otras palabras, la sal sirve no solamente para dar sabor, sino para conservar, que es en el contexto que Cristo dice este tipo de cosas. Por ejemplo, Salomón se le dio un reino para reinar. Salomón era un muchacho flojo, hermano. De hecho, cuando David está traspasando el reino, llama a Salomón y le da unos cuantos consejos, y entre tantos consejos hay uno que le da que a mí hasta risa me dio, porque él le dice, sé hombre. Dice una palabra, coma, dice, sé hombre. Porque el tipo quizá era un ñoñito, un hijo de papi, qué sé yo. Sé hombre, porque tú vas a gobernar el reino de Dios. O sea, el reino de Israel, que representaba el reino de Dios. Sé hombre para gobernar. Cuando David muere, que traspasa el reino a Salomón, Salomón se sincera con Dios. Porque hay gente que no aceptan, que no pueden hacer algunas cosas. Pero con Dios tenemos que sincerarnos, hermano. Digo, Señor, tú me has puesto sobre este reino, para no leerlo porque el texto es grande. Pero yo no sé cómo dirigir a este pueblo. Ahora bien, si te place, dale sabiduría a tu siervo. La Biblia dice, hermano, aquí, úseme para leer el texto, que Primera de Reyes 3, del 1 al 10, dice, dame un corazón comprensivo, hermano. Dame un corazón comprensivo. Eso no hace falta a los líderes. Ser comprensivo, comprender al otro. No solamente estar para dirigir, para mandar, comprender la situación del otro. Dice, dame un corazón comprendido para que pueda gobernar bien tu pueblo. Y sepa, escuche eso, la diferencia entre el bien y el mal. Esto es discernimiento. Dame comprensión y dame discernimiento para yo poder distinguir lo que está bien y mal, porque recuerden que el rey también juzgaba. Y vemos un ejemplo maravilloso cuando estas dos mujeres van delante de Salomón, que una en la madrugada al parecer mató a uno de sus hijos, la otra dijo, no, este es mío, y este problema fue donde Salomón. Y Salomón probó la sabiduría que Dios le había dado, juzgando ese caso. ¿Qué hizo Salomón? Pásame al niño, dame una espada, pártelo en dos y dale una mitad a cada uno. La que de verdad es madre prefiere perder su hijo, pero vivo, que quererlo muerto. La que no es de ella dice, sí, pártelo. Claro, no te duele, no es hijo tuyo. Entonces Salomón comprendió, dáselo a ella, porque una madre es capaz de lo que sea por sus hijos, incluso dárselo a otra que lo críe. La gente dijo, wow, y esta sabiduría que le ha dado Dios a este hombre, porque Salomón pidió eso. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este pueblo tan grande? Dice el verso 10, al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Porque era lo que necesitaba en ese momento, sabiduría para poder gobernar. Pero solamente le dio sabiduría, no, por cuanto pediste sabiduría y no la vida de tus enemigos, riqueza y este tipo de cosas, te lo añado. Por eso hay que saber pedir, saber qué nos hace falta en nuestra vida, ¿para qué? Para servir a Dios, porque todo eso que él pidió, dice, para gobernar tu pueblo, que es grande. Recordemos que a Salomón le tocó lo que se conoce como el Reino Unido. Las 12 tribus todavía estaban unidas, con Saúl, Salomón y David, se permanecían unidas, y era bien grande. Que Salomón necesitaba sabiduría, comprensión y discernimiento para discernir entre el bien y el mal. ¿Qué te hace falta a ti para servir al Señor? Eso lo sabes tú y debes ir a los pies de Cristo para que te lo dé. ¿Por qué? Porque Pablo dice que los dones, los ministerios, se dieron para la edificación de la iglesia. Cuando una iglesia no sabe los dones que posee, no puede servir. Cuando una iglesia yo me convertí, pero yo no sé cuál es mi talento.
Pues ve a la rodilla, ve de rodillas al Señor y dile: Señor, ¿para qué sirvo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Lo mismo que dijo Pablo cuando se le presentó Cristo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Duras cosas de dar golpes contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entonces el Señor lo comisionó. Y él fue fiel hasta la muerte a esa comisión, a ese talento, a ese don que Dios le había dado. Entonces, si uno no sabe para qué da, no puede ofrecer ni edificar la iglesia. Usted canta, aquí hay gente que canta, que toca, son buenos consejeros. Aquí hay gente que inclusive está haciendo reír al otro. O sea, hay diferentes, porque hay dones, ministerios y operaciones. Y todo eso se necesita que se active para que podamos servir a Cristo. En 1 Corintios 3, 18 dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época o de este mundo, hágase ignorante para el mundo y hágase sabio para con Cristo. En otras palabras, hay gente que son sabias, inteligentísimas en las cosas de este mundo y eso está bien. Pero también hágase sabio en las cosas de Dios. Ponga su conocimiento secular a los pies de Cristo. Mira, Cristo, yo soy psicólogo. ¿Qué hago? Charla en las iglesias. Un día, pastor, vamos a hacer una actividad para la gente que no tiene dinero, para hacer consulta, qué sé yo, 1 hora, qué sé yo. Usted maestro, ayude a las que hay muchos alumnos. Usted médico, consiga una actividad de consulta de oculista para los ojos. Yo no sé. Dios le dará sabiduría para usted servir al pueblo. Usted, qué sé yo, abogada, tú sabes los casos que hay que infelices no pueden pagar. Ven que yo voy a tomar este caso y te voy a ayudar. Quizá no sea un caso grande, pero hasta para declarar a un muchacho, te hace un bien y Dios lo ve bien, porque Cristo dice que vuestra luz brille entre los que no conocen en el mundo. ¿Cómo? A través de buenas obras. A través de buenas obras, que podamos un día, qué sé yo siempre he tenido la ilusión de que la iglesia un día haga una cena, pero para los inconversos, para el tecato, para el drogadicta, para el que no puede, no solamente una cena para nosotros, porque aquí nosotros podemos comer donde quiera, pero qué sé yo, un día alquilamos un local y ir por las calles. Joven, mire, tal día hay una fiesta gratis. No tiene que pagar, póngase lindo. ¿Dónde? En tal lugar. Y al final le predicamos el evangelio y alguno cae. Porque no es nada más la fe sin obra muerta. Y eso que Jesús lo mandó. Eso Jesús lo mandó. Hagan fiesta, inviten a la gente que están por el lado que no puede. No es que dejáramos de hacer la de nosotros. Es que un día hagamos algo diferente para que Dios haga algo diferente. Que un día agarremos, qué sé yo, vamos a una dorca, pero no es para nosotros, una dorca, vamos para la cárcel, a llevar jabón, a llevar, qué sé yo, vamos, no sé, oremos para que Dios nos dé la sabiduría y poder captar a aquellos que quizás no van a venir a la iglesia, hermano. Ya la gente no está como antes, que pasa y dice: ay, me tocó el Señor, hay que atraparlo. El cebo para atrapar el pecado tiene que ser atractivo. Viviendo sabiamente. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que disputa de cosas de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios su sabiduría? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría o conocimiento, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Para los judíos esto es tropezadero, para los gentiles esto es locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Yo decía, Pablo personifica la sabiduría en Cristo Jesús. En otras palabras, cada vez que tú ves en Proverbios y la sabiduría anda por las calles, creo que Proverbios 3 o 4 habla de la sabiduría, y la sabiduría predicaba por aquí, andaba por allá. Pablo dice que esa sabiduría está personificada en Cristo Jesús, que Cristo es poder y sabiduría de Dios, que todo el conocimiento que podamos adquirir, si no es a través de Cristo, no vale de nada, porque ese tipo de cosas se van a quedar aquí. Por ejemplo, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice, que lo demuestre con sus buenas obras y con su conducta. Dice, mediante obras hechas con la humildad
que le da la sabiduría. Santiago 3:13 dice, ¿tú te crees sabio? Sí, muéstralo por tu conducta. A mí no me hables que tú sabes muchos versículos, que tú eres un teólogo. ¿Cómo tú tratas al prójimo? ¿Cómo tú tratas al otro? ¿Tú cuando enseñas humillas o tú quieres iluminarlo para que también él sepa? O si tú cantas, por ejemplo, no, que yo canto como un giraflor, un coliflor, qué sé yo, colibrí, lo que sea. O sea, cuando tú lo haces, mira hermano, tenemos que cuidarnos. Porque si tú cantas para que te vean, ahí está tu pago. Si yo predico para que ustedes crean que yo soy el mejor predicador, y muchos han caído en ese rol, se promocionan demasiado, se creen la gran cosa. Y Pablo combatió esto en el siglo I, y si tuviera en este siglo le diera un infarto. Porque Pablo dijo a los corintios, ¿pero qué es lo que está pasando, señores? Porque algunos ahora dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son Apolo. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Sino colaboradores de Cristo Jesús. Porque Apolo sembró, Pablo, ¿cómo es? ¿Qué dice? Pablo segó, Apolo sembró, pero el crecimiento lo da Cristo. Entonces, al final y al cabo, la gloria de Cristo. O sea, había una división. Cuidado, yo soy de la iglesia del apóstol Pablo. Cuidado. Otros dirán, cuidado, yo soy de la iglesia de Pedro, el que sanaba a los enfermos con la sombra. Eso no lo hacía Pablo. Venga para mi congregación, que aquí está Pedro. Otro decía, yo soy de Apolo, que según la Biblia, Apolo era un versado en la palabra, un teólogo grandísimo. O sea, había una guerra de a quién yo pertenezco como hoy. Hay cristianos que porque son de tal iglesia se creen que son más espirituales que los que estamos aquí en iglesias pequeñitas. Hay siervos que porque fulana es su pastora o fulano es su pastor, que el pastor no tiene la culpa. Son ellos que endiosan a los pastores. Y a los pastores hay que honrarlo, hay que respetarlo. Pero hay gente que endiosa. Cuidado, a mí me ungió fulano de tal. Bueno, a mí me ungió Cristo. No sé, hay uno más grande que Cristo, yo quiero verlo. Yo me convertí en la campaña de fulano. Gloria a Dios, lo importante es que te convertiste. Pero eso no te hace mejor que el que se convirtió a través de un hermanito humilde. O sea, es que a veces no entendemos que es un solo reino. Que esa pastora y ese pastor no son mi enemigo, son colaboradores del reino. Son los de abajo que viven matándose, no, porque yo soy de la iglesia del pastor fulano de tal. Ay, hermano, por amor a Cristo. Pablo combatió eso en el siglo I, y eso siempre ha existido y va a existir, hermano. Que porque yo estoy en la iglesia de fulano, yo tengo la doble unción. Ahora hay un asunto que le llama la paternidad. Y que no hermano, eso no tiene sentido. Jesús dijo, tenemos un Padre, el Dios del cielo. Yo necesito que ahora José Luis diga que sea mi padre aquí. La paternidad, yo estoy por debajo de José Luis. José Luis es mi padre espiritual. No, José Luis es mi hermano en Cristo Jesús. Repito, no confundamos los dones y ministerios, porque hay maestros, hay pastores, hay líderes. De hecho, Pablo dice en 1 Timoteo 3, quien aspira a diaconado, buena cosa aspira. Pero es necesario que, y da unas reglas. Qué bien que tú aspires a ser diácono, a ser líder, pero hay reglas. Bueno, pero eso de llegar y que mi padre espiritual, préstame el saco del pastor, porque ese saco tiene una unción especial. No, ese saco tiene un bajo a sudor como el de cualquiera, y hay que lavarlo. No caigamos en esos errores, mis hermanos. Jesús dijo, un solo Padre tenemos, Padre nuestro, que está en los cielos. Amén. No me creen, pero es así. Viviendo sabiamente. Entonces, la Biblia, ya para ir culminando, nos da unos consejos para que vivamos sabiamente. Pablo decía en Efesios 1:17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría. Pablo oraba para que la iglesia tenga sabiduría. Brincar es bueno. Si usted quiere brincar, brinca. Además, hágalo en su casa esta noche. Porque total, ¿es para Dios o es para nosotros que usted quiere brincar? Para que le dé sabiduría y revelación. ¿Sabe para qué?
para que conozcan mejor a Jesús. Efesios 1:17. La oración de Pablo era que Dios, el Padre de Jesucristo, les dé a ustedes sabiduría y revelación de quién es Jesucristo. Porque hay gente como que a veces se le olvida quién es el Maestro. Por ejemplo, nos aconseja ser sabio en el matrimonio. Por ejemplo, Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Es lo más que Pedro pudo enseñar. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia divina. Escuche esto, hombres, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, de acuerdo a cómo tratemos a nuestras mujeres, será de acuerdo a cómo subirán esas oraciones. Pero no se aprovechen, mujeres. Sí, porque ahora, como ustedes están frías arriba, ahora van estorbando las oraciones. Sí. Dice: vosotros maridos igualmente, sabiamente con ella, porque el tema de la mujer es un tema que hay que dejárselo a Dios, porque es que la mujer Dios la creó con un sistema muy diferente al del hombre. Por ejemplo, el hombre, yo decía, con 2 zapatos, marrón y negro, somos felices. La mujer tiene 55 zapatillas, pero cuando hay una salida necesita otra. Pero eso es de ella, y hay que consentirla. Hay que vivir sabiamente con ella. Amén. Yo con mami decía: mami, pero tú tienes mucha cartera, pero no tengo la que me hace falta para salir. Pero ella es feliz. Pedro dice: vivan sabiamente con ella, dando honor a la mujer como a un vaso frágil y como a coheredera de la gracia, de la vida. Eso quiere decir, hermano, que solamente hay 2 seres que dan vida: Dios y la mujer. El único canal o portal para que venga el ser humano a la tierra se llama la mujer. Solo Dios y la mujer dan vida, coheredera de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Marido, si queréis ganar a vuestras esposas para Cristo, solo que no sean fieles en hacer lo que les toca hacer. Pero como esto es una charla de matrimonio, me paro ahí. Esté viviendo sabiamente. Por ejemplo, en el trabajo, Colosenses 3:23-24 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Yo no sé que usted trabaja, pero la Biblia dice: hagan lo que hagan. Eso es al cristiano. Dios no tiene que ver con el hijo ajeno. Pero si tú estás en mi reino, cristianos, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Como para el Señor y no como para la gente de este mundo. Consciente de que el Señor les recompensará con la herencia. Ustedes sirven al Señor Jesucristo. Si tú eres empleado, los demás empleados pueden hacer cosas, usted no, usted es cristiano. No, que es usted es cristiano. Dios lo está mirando. No, pero fulano, esto y aquello, sí, pero yo soy un siervo de Cristo y yo trabajo como que para el Señor. Y a mí se me va a pedir cuenta de mi trabajo. Ve que a nosotros se nos exige otra cosa, porque el nivel, de Dios para medir, la vara de Dios no mide igual a sus hijos que al hijo ajeno. Por ejemplo, y ustedes, padres, hombres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Eso es viviendo sabiamente en la familia. A veces hay padres que sacan a uno de quicio. O sacaban, ya yo no estoy bajo tutela de mis padres. Y gracias a Dios di poca. Hay padres que... Pero en fin, ya para terminar quiero que alguien me lea Efesios 5:22. Alguien me lea 1 de Pedro 3:1. Y otro Proverbio 18:24. Y ahí vamos a culminar. Efesios 5:22. ¿Quién me lo lee? Léamelo, José Luis. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a su propio marido. El marido que la sujete. Como a
No, siga leyendo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Amén. Léame el primer verso otra vez. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Amén. En esa parte, hermano, que siempre hay controversia. No es que la mujer va a hacer lo que el hombre va a hacer lo que le gana con la mujer. Las casadas estén sujetas a su marido. Si usted tiene un esposo, no esté mirando otro, ni esté pretendiendo otro. Porque ahí el término sujeto, si lo traemos al siglo XXI, usted pensará que es sujetada como que ven, que esto es mío. No. En el siglo I el matrimonio era un contrato que hacían dos personas delante de un rabino y delante de Dios, la cual decía: yo me comprometo a amarla hasta que la muerte nos separe, y viceversa. Entonces el sujeto ahí es un contrato. Si mujeres casadas estén solamente mirando a su marido. Por eso las judías casadas, las judías que son casadas se cubren el pelo. Las judías que son solteras andan con su pelo suelto. El que sabe de cultura judía y va a Israel sabe que si ve una mujer con paño no puede mirarla, ni siquiera tocarla, y tiene que hablarle con respeto. Es otra cosa, es otra cosa. Pero las que son solteras andan con su pelo y ya un joven puede pretenderla. Qué bella estás. Pero Marilena, que sea judía y tenga su paño, yo le diga: qué linda está, le estoy faltando el respeto a ella y al marido. Ella tiene que frenarme de una vez: perdón, soy casada. Usted lo aplica ahora. Pues yo soy casado, yo no puedo estar pretendiendo a otra mujer ni mirando con ojos bonitos a otro. Todos los ojos bonitos míos son para la mía. Igual que lo de ella para los míos, aunque sea Vica, mírame. Aleluya. Y además, hermano, el matrimonio es un proyecto de vida. O sea, ustedes tienen que hablar. Esto no es echarle matrimonio. Luego las que están casadas y tienen experiencia, que hablen de eso. Primera de Pedro 3.1, que yo todavía estoy aprendiendo. Primera de Pedro 3.1. Ajá. Asimismo vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos. Sigue leyendo. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén, mis hermanos. Usted sabe el desastre que hay allá afuera en cuanto al matrimonio. El matrimonio no vale un peso allá afuera. El matrimonio ha perdido el sentido allá afuera. Pero cuando las personas ven dos cristianos que se aman, que se quieren, que se respetan, usted está predicando sin predicar. Y usted se está ganando muchas almas que usted no sabe. Las mujeres allá afuera no respetan rango de hombres. ¿Viste? Muchos dicen, que yo escucho: yo me gano mi cuarto para que ningún hombre empiezan a... Entonces ese sistema del diablo que se ha metido, llamado el feminismo, que no es lo mismo feminismo que feminista. Feminismo es una cosa y feminista es otra. No la confunda. Esas feministas que se visten de verde y se pintan ese tipo de cosas, es una distorsión, hermano. Buscando cosas que no... ¿Qué le digo? Dios tenga misericordia. Feminismo, usted tiene que ser feminista en el sentido de ser feminista. Vestirse como mujer, actuar como mujer. Hago un paréntesis. Para mí no hay cosa más desagradable, se lo digo con todo el corazón, que una mujer predicadora predicando como un hombre. Eso para mí, porque están perdiendo su esencia de mujer con el cuento de fuego. Mi amor, tú eres una femenina. Qué bella cuando, por ejemplo, Annie Cleto se para aquí, que también Marilena, Judith, qué lindo. Estamos aquí porque se ve bello que una mujer hable como mujer. Ahora hay unas mujeres pentecostales. Yo digo, Dios mío, se está perdiendo el feminismo, no feminista, feminismo dentro de la congregación. Hablen como mujeres, compórtense como mujeres y actúen como mujeres. Cierro el paréntesis.
Proverbios 18:24. Y ahí terminamos. ¿Qué dice?